desentrañar cómo una historia en apariencia tan sencilla, una visita a un refugio de animales sin más, pues esconde reflexiones súper complejas sobre la percepción sensorial. Y sobre nuestros sesgos cognitivos también. Sí. Eso es. Y sobre la verdadera mecánica de la empatía. Porque las fuentes nos presentan a Antonio, que es un voluntario en un centro de recuperación de animales en la costa, y este chico termina guiando a un grupo de personas ciegas, entre las que destaca Verónica, una mujer que él había conocido justo el día anterior. Lo que me parece fascinante de todo este material es cómo utiliza una anécdota súper cotidiana para desmontar por completo la jerarquía de nuestros sentidos. O sea, el relato nos obliga a mirar, o mejor dicho, a analizar con lupa cómo procesamos toda la información de nuestro entorno. Sí. Muestra de una forma muy clara cómo el exceso de estímulos visuales que tenemos en nuestra vida moderna puede llegar a atrofiarnos emocionalmente. Totalmente. Es que nos deja incapaces de leer las sutilezas. Y ese contraste, el contraste entre el exceso de estímulos y la calma, se establece desde el párrafo 1, porque el texto subraya que Antonio lleva varios días en el refugio buscando tranquilidad y huyendo de lo que las fuentes describen literalmente como el ruido de la ciudad. Ese ruido, claro. En la mecánica de ese ruido, porque no es solo el impacto acústico de los motores o, las sirenas de las ambulancias. Estamos hablando de una sobrecarga visual y cognitiva demoledora, ¿verdad? ¿Es que es eso? ¿Es una sobrecarga? El cerebro humano, cuando está en un entorno urbano, está sometido a lo que en psicología ambiental se conoce como fatiga de atención dirigida. Fatiga de atención dirigida, vale. Sí, piénsalo un momento. La cantidad de decisiones de microsegundo que te exige simplemente caminar por una calle muy concurrida. Tienes que esquivar peatones, interpretar semáforos, ignorar pantallas de publicidad luminosa, procesar a qué velocidad van los coches. Madre mía, es que solo de escucharlo ya estresa. Es que todo eso requiere que tu corteza prefrontal inhiba constantemente estímulos irrelevantes para que tú puedas mantener la concentración y no te atropellen, básicamente. Claro. Es un estado de alerta perpetuo. Y eso consume una barbaridad de recursos metabólicos y neuronales. Por eso Antonio busca el refugio costero, porque allí el entorno natural no le exige esa supresión constante. Le ofrece un patrón sensorial radicalmente distinto. Y al leer las descripciones del texto, te ves rodeado de pinos con ese olor a tierra húmeda, el sonido de los pájaros de fondo. La sensación es casi la de presenciar un mecanismo de defensa fisiológico. Es decir, ir a la naturaleza cuando estás saturado es como reiniciar el disco duro de un ordenador que se te ha quedado bloqueado. Muy buena analogía, sí. Como cuando tienes decenas de pestañas pesadas abiertas en el navegador y casi todas son pestañas de vídeo, de cosas visuales que te devoran la memoria RAM. Al cambiar el asfalto por la tierra húmeda, parece que el sistema empieza a cerrar todos esos procesos en segundo plano. Exactamente. Y esa limpieza de la memoria RAM cognitiva, siguiendo con tu analogía, es lo que permite que el cerebro vuelva a procesar la información, pero ojo, a través de otros canales. La naturaleza invita a un tipo de atención que llamamos fascinación suave o atención periférica. ¿Fascinación suave? Qué bonito suena eso. Sí, es que no requiere un enfoque visual superagudo y estresante, sino que permite que absorbas la información de forma multisensorial. Y de hecho, este detalle neurológico es el que le da sentido al primer encuentro entre los protagonistas. Es que ahí iba yo, porque me parece súper revelador. Si Antonio estaba huyendo de esa saturación visual de la ciudad, de ese ruido, es tremendamente curioso que lo primero que le llame la atención de Verónica, cuando coinciden por casualidad en una cafetería, sea una conversación sobre el sonido del mar. Fíjate, un sonido, sí. Un sonido, exacto. Y al día siguiente, cuando ella baja del minibús con su bastón y sus gafas oscuras, lo reconoce al instante solo por la voz. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto el entorno natural nos predispone a escuchar mejor? Al apagar las alertas visuales, el cerebro recalibra su sensibilidad. Por supuesto que la recalibra. De hecho, la historia ilustra de forma magistral algo fundamental en la neurociencia de la percepción, que es la competencia entre los sentidos. Vale. En la ciudad, la vista actúa como un tirano absoluto. Es un dictador. Acapara todo el ancho de banda del procesamiento cerebral, pura y simplemente por necesidad de supervivencia. Claro, para que no te pase nada. Eso es. Pero al llegar a la costa, Antonio empieza a aflojar un poco ese yugo visual. El hecho de que conecten a través del análisis de un sonido, como es el mar, indica que él está ya rozando un espacio de escucha profunda. Un espacio en el que Verónica, debido a su ceguera, habita de forma permanente y sobre todo natural.
Ya veo. Y esa tiranía de la vista que comentas se hace súper evidente cuando empiezan el recorrido por el centro, ¿no? Cuando Antonio asume su papel de guía, ¿no? Sí, en la zona de las rapaces. Exacto, empiezan con las aves rapaces. Y él, pues con toda su buena intención, intenta ser los ojos del grupo. Empieza a describir tamaños, proporciones, cómo baten las alas. O sea, sigue atrapado en esa necesidad de empaquetar el mundo de forma visual para luego intentar traducirlo a palabras. A pesar de que el texto dice que también huelen la madera vieja de las instalaciones y demás. Es que el problema de esa estrategia, de esa traducción visual al lenguaje hablado, es que siempre genera una barrera. Antonio da por hecho que la experiencia del mundo es inherentemente visual. Claro, su mundo lo es. Sí, y cree que las personas ciegas tienen un déficit que él tiene que rellenar dándoles descripciones físicas. Pero lo que todavía no pilla es que el cerebro de una persona ciega no es simplemente un cerebro vidente al que, le falta información. Qué importante es esto, sí. Es un cerebro que ha reorganizado sus redes neuronales. Hay un proceso que llamamos plasticidad cruzada, donde la corteza visual incluso puede reclutarse para procesar información táctil y auditiva. Así que la experiencia de Verónica no necesita que nadie se la traduzca, simplemente opera en un canal distinto. Y el fracaso de esa traducción constante, madre mía, es que contrasta brutalmente con lo que pasa cuando llegan a la zona de los mamíferos. Aquí el relato deja la descripción y entra en la experiencia directa. Las fuentes nos presentan a Luna. Ah, Luna, la perra mestiza. Sí, una perra rescatada que tiene una forma de acercarse muy suya, muy despacio y apoya la cabeza en las piernas de la gente. Antonio ahí le susurra a Verónica que la perra va hacia ella y Verónica, en vez de esperar a que le describa cómo es, extiende la mano con mucha calma. Luna le roza los dedos con el hocico húmedo, mueve la cola. Y Verónica se ríe y suelta, sin haberla visto. Tiene cara de buena. ¡Qué maravilla de escena! Es que esa afirmación expone lo ineficiente que era la descripción visual de Antonio. Verónica no necesita saber, yo qué sé, si el pelaje de Luna es marrón o si tiene las orejas de punta, para saber que es buena. Exacto, le da igual. Porque lo que ella lee es la energía kinestésica del animal. El ritmo al que se acerca, la presión que hace con la cabeza en su pierna, la vibración de la cola. Hace una decodificación táctil y espacial de las intenciones de Luna que es muchísimo más precisa que cualquier etiqueta visual que le pudieras poner. Pero fíjate, quiero poner sobre la mesa una cosa, porque aquí hay una fricción interesante que choca con nuestra programación social de pleno. O sea, vivimos en una sociedad que nos exige contacto visual para validar la confianza. Ah, sí, totalmente. Siempre decimos eso de mírame a los ojos cuando te hablo, ¿verdad? Como que necesitamos escanear la cara de alguien para saber si nos podemos fiar. Pero la reacción de Luna y Verónica rompe ese esquema. Es posible que los animales, como no tienen lenguaje hablado ni estos prejuicios nuestros, detecten de forma más pura que Verónica no les está juzgando con la mirada. Es un apunte buenísimo, porque es crucial en la biología del comportamiento. A ver, los animales son expertos leyendo microseñales fisiológicas. La tensión de tus músculos, si cambias la respiración un poco, tu postura o incluso feromonas relacionadas con el estrés. Claro, cosas que nosotros ni vemos. Nosotros usamos el contacto visual y la cara como máscaras. O sea, puedes estar súper tenso y sonreír. O mirar a los ojos mientras mientes descaradamente. Ya ves, se nos da genial eso. Pero el texto especifica que Verónica extiende la mano con calma. No hay escrutinio visual, no hay esa ansiedad típica de intentar catalogar al animal con los ojos. Y Luna lee esa ausencia de tensión como una señal de seguridad total. La ceguera de Verónica elimina la barrera del juicio visual. Y esa forma de leer sin prejuicios da lugar a escenas hasta cómicas en la historia. Porque justo después de Luna se van a un pequeño establo y se encuentran con Pepe, que es un burro anciano. El famoso Pepe, sí. Y Antonio vuelve a las andadas. Intenta dibujar una imagen mental para Verónica. Que si tiene las orejas enormes, que si el pelaje gris y despeinado, que si su mirada es muy apacible. Y en medio de la explicación, Pepe suelta un rebuzno tremendo, ensordecedor. Y Verónica, del susto inicial, pasa a reírse a carcajadas y dice que es un señor mayor gruñón. Es que el episodio del burro ilustra a la perfección el concepto de sustitución sensorial y cómo el carácter de un animal se manifiesta de 1000 maneras.
Antonio está ahí empeñado en que la esencia de Pepe es su aspecto de abuelo despeinado. Sí, su pelaje gris y todo eso. Pero Verónica capta la verdadera personalidad de Pepe, su energía vital, a través del tono y la potencia de su rebuzno. Ella procesa la emoción del entorno por el oído al instante, mientras que Antonio sigue atascado intentando pintar un cuadro, ¿no? Como algo estático. Es una lección increíble de cómo el sonido puede ser muchísimo más rico en matices emocionales que la simple vista. Y el propio Antonio empieza a darse cuenta de esto. El relato menciona que él observa cómo Verónica se relaciona con los animales y entiende que ella no necesita verlos para saber cómo están o qué sienten. Y aquí es donde llegamos al clímax. Un cuidador propone algo que le da la vuelta a todo el recorrido. El experimento, sí. Eso es. Sugiere a los visitantes que intenten identificar a los animales y el entorno usando solo el tacto y el sonido. Esa propuesta de ceguera voluntaria es el catalizador de todo el cambio de Antonio. Porque al aceptar cerrar los ojos, está forzando a su cerebro a soltar esa herramienta principal y a prestar atención de otra manera. Lo que viene después en el texto es un auténtico despertar sensorial. Literal. Porque descubre un mundo paralelo que la visión estaba tapando por completo. Al cerrar los ojos empieza a notar el roce de las patas en la tierra, la respiración de los animales, vibraciones pequeñitas que antes ni registraba. A mí me gusta pensar en la vista como un altavoz con la música a tope en mitad de una fiesta. Me encanta esa analogía. Es que acapara tanta atención que no te deja escuchar las conversaciones súper interesantes que están pasando justo a tu lado. Las vibraciones, las texturas, el altavoz visual silencia todo lo demás. Y es que es un fenómeno neurológico real, ¿eh? Se llama enmascaramiento sensorial. Cuando un estímulo es tan abrumadoramente dominante, que en nuestro caso es la visión, el cerebro filtra activamente el resto de señales para no colapsar. Claro, tiene sentido. Al apagar ese altavoz visual voluntariamente, Antonio quita el filtro. Su corteza auditiva y somatosensorial dejan de estar silenciadas. Empieza a procesar el mundo con muchísimo más detalle, más granularidad. Y esto le quita esa falsa ilusión de control de la que hablábamos al principio. Ahora experimenta la vulnerabilidad real de tener que construir su entorno solo con fragmentos de sonido y tacto. Y esa vulnerabilidad, el estar tan presente, culmina en la frase más potente del texto. Cuando termina el experimento, Verónica se acerca y le dice: ¿ahora entiendes un poco mejor cómo escuchamos nosotros el mundo? O sea, es un puente de empatía espectacular. Y Antonio, que llegó allí pensando que iba a ser el guía absoluto de los ciegos, asiente y confiesa: sí, y creo que me estaba perdiendo muchas cosas. Buf, esa confesión es el corazón del relato. Antonio reconoce que su visión no era una ventana ilimitada, sino que funcionaba como un embudo. Estaba restringiendo su experiencia. Al darle tanta prioridad a la vista, reduce algo multidimensional a una simple colección de imágenes. Es una crítica, fíjate, muy sutil pero durísima a nuestra cultura hipervisual. Sí, totalmente de acuerdo. Creemos que porque vemos algo, ya lo entendemos. Y la realidad nos dice que quedarnos en la superficie óptica a menudo nos impide conectar de verdad con la esencia emocional de las cosas. Y este cambio de chip nos lleva al final del texto. Termina la jornada, empieza a caer la tarde en el refugio y el sol se esconde tras los pinos. El autor usa esta bajada de la luz como un espejo de lo que le acaba de pasar a Antonio por dentro. Para él, que acaba de descubrir lo que pasa cuando cierras los ojos, esa oscuridad ya no es una pérdida de información. Exacto, ya no es algo negativo. Se convierte en un lienzo, ¿no? Un lienzo que amplifica el resto de sentidos. Menos luz significa que los sonidos del campo cogen todo el protagonismo. Es que esa transición al anochecer es la metáfora perfecta de la calma cognitiva. Al irse la luz, la exigencia visual baja de forma natural, y eso consolida el estado meñal que Antonio acaba de alcanzar. La oscuridad es como que valida esa nueva forma de percibir. Desaparece el ruido y las conexiones que han hecho durante el día resuenan muchísimo más fuertes. Y en ese espacio de claridad mental tenemos la última escena. El grupo va a subir al minibús, pero ven que Luna, la perra, sigue tumbada al lado de Verónica. No se quiere separar. Antonio intenta romper el hielo, bromeando un poco, y dice: creo que ya tienes una nueva amiga. Y Verónica, que ha pillado perfectamente lo profundo de ese vínculo, sin haber visto a la perra ni una sola vez, se ríe y responde: o ella me ha adoptado a mí. Es un cierre brillante de verdad, porque desmantela toda esa arrogancia que solemos tener con la dinámica de ayudar o cuidar.
Muchas veces operamos bajo el supuesto de que el que tiene en teoría todas sus capacidades físicas intactas es el que enseña o el que guía al que tiene alguna limitación. Totalmente. Pecamos mucho de eso. Y el relato demuestra empíricamente que la empatía no funciona así, no va de arriba a abajo. A veces, la persona que nuestra sociedad asume que necesita ayuda es precisamente la que tiene las herramientas perceptivas más afiladas. Y es la que termina enseñando a los demás a reconectar con un mundo del que se habían aislado por puro estrés y exceso de estímulos. ¡Qué fuerte! Es un giro narrativo que cierra el círculo de una forma redonda. Pasa de ser una simple anécdota en un refugio a ser todo un tratado sobre cómo la sobresaturación nos hace irónicamente ciegos a la vida real. Y cómo WhatsApp. despojarnos de esas Ahora, certezas servicios en uso. esenciales es la clave Grabación.